Para que un alimento procesado alcance la textura, el sabor y la calidad que los consumidores exigen, la materia prima debe someterse a una transformación física rigurosa. Es donde entran las operaciones unitarias complementarias. Como ejemplo, tenemos como en las mañanas cuando consumimos una taza de café o nos preparamos unos hotcakes con harina. Todos estos productos llevan un proceso de ingeniería detrás de ellos. Y a diferencia de los procesos térmicos o químicos, estas operaciones no alteran la composición interna del alimento, cuyo único objetivo es adecuar su estado físico, la geometría o tamaño para facilitar las etapas posteriores de procesamiento. Dentro de este grupo, la reducción de tamaño y el tamizado constituyen un binomio fundamental en la planta industrial. Empezando con la primera etapa tenemos la reducción de tamaño, cuyo objetivo es aplicar fuerzas mecánicas sobre un sólido para vencer los enlaces internos y hacer posible dividirlo en partículas más pequeñas. Al hacer esto, se logra algo vital en este proceso de ingeniería, ya que incrementamos el área superficial por unidad de volumen a mayor superficie de contacto, haciendo más rápido procesos posteriores como la extracción de sabores, la transferencia o la deshidratación. Cuando un equipo aplica fuerza, el sólido se deforma hasta que supera su límite de elasticidad y se rompe. La fractura ocurre mediante cuatro interacciones mecánicas distintas y cada una genera un tipo de partícula diferente. En la primera tenemos la comprensión o el aplastamiento, la cual es una fuerza que se aplica de forma perpendicular hacia el centro del alimento. Rompe el sólido en fragmentos grandes y medianos. Tenemos el impacto o choque, el cual es una fuerza instantánea de alta velocidad que golpea el material, generando una gran variedad de tamaños, desde muy gruesos hasta muy finos. También está la cizalla o la fuerza cortante, en la cual dos fuerzas actúan en direcciones paralelas pero opuestas, cortando el material, el cual produce tamaños muy uniformes y pocos polvos finos indeseados. También a la atricción o frotamiento debido a la fricción. Las partículas se rozan con fuerza entre sí o chocan contra una superficie sólida. Este mecanismo es responsable de generar los polvos ultrafinos o micrométricos. En los equipos más comunes que se utilizan durante este proceso encontramos el molino de rodillos, el cual su principal mecanismo es la compresión y la cizalla. Consiste en pares de cilindros pesados de acero que giran en sentidos opuestos. El alimento se alimenta por la parte superior y es obligado a pasar por el estrecho espacio que hay entre los rodillos, sufriendo una fuerza de compresión. Si los rodillos tienen estrías o dientes de acero y giran más rápido que el otro, además de aplastar, el alimento sufre una fuerza de cizalla o de desgarre, esto siendo ideal para cortar las capas externas de los granos. El molino de martillos, por otro lado, ocupa el mecanismo de impacto, el cual consiste en un eje rotor horizontal o vertical que gira a gran velocidad. A este eje están unidas una serie de barras de acero gruesos llamados martillos, los cuales cuelgan libremente. Cuando el alimento entra en la cámara, los martillos lo golpean con una fuerza brutal de impacto. El alimento sale despedido contra las paredes de la cámara de molienda, fragmentándose aún más. En la parte inferior de la cámara hay una criba o malla, donde las partículas que ya son lo suficientemente pequeñas pasan a través de ella. Las que siguen grandes se quedan adentro recibiendo más golpes. El molino de disco, cuyo mecanismo es la flotación y la cizalla, donde el alimento pasa a través del espacio milimétrico que queda entre los dos discos estriados de acero o de piedra de esmeril, donde existen dos variantes, un disco fijo y uno giratorio, ambos discos girando en sentidos opuestos a altas velocidades, donde el alimento avanza desde el centro del disco hacia la periferia. Durante este proceso es triturado por frotamiento y fuerzas de corte. Esto es ideal para molienda húmeda y productos pastosos. De hecho, en México es muy famoso ya que se usa para la molienda del maíz nixtamalizado, con la que se obtiene la masa para hacer las tortillas. El molino de bolas utiliza mecanismos de impacto y atracción o de fricción, el cual consiste en un cilindro o tambor de acero de gran tamaño que se coloca de forma horizontal, donde el interior del cilindro se llena parcialmente con la materia prima y con los medios de molienda, que son grandes cantidades de esferas o de bolas pesadas de acero endurecido, cerámica o aluminio. El tambor empieza a rotar sobre su propio eje a una velocidad controlada,
ya que al girar las bolas de acero se elevan por la pared del cilindro y debido a la fuerza centrífuga, al llegar a cierta altura, la gravedad gana y las bolas sufren una cascada o caída libre, impactando directamente sobre el alimento que está en el fondo. Este proceso es utilizado en muchos de los productos que consumimos diariamente, por ejemplo, en los cafés y las infusiones, ya que al moler el grano del café aumentamos la superficie de contacto con el agua caliente. Si intentáramos hacerlo con el café o el grano entero, la extracción de los compuestos aromáticos y la cafeína tardaría demasiado tiempo y resultaría ineficiente. En la industria azucarera, por ejemplo, la caña de azúcar se desmenuza y se tritura mediante rodillos pesados. De esta manera se rompen las células vegetales y liberan el jugo rico en sacarosa. En los aceites vegetales, las semillas de soya, girasol o maíz se someten a molienda antes de la extracción por prensado o solventes para liberar los lípidos atrapados. En las harinas de la panificación, los granos de cereales, trigo o maíz se muelen intensamente para obtener partículas microscópicas, un tamaño de partícula muy fino y controlado, lo cual define la capacidad de absorber agua de la masa, la retención de gas durante la fermentación y la salubridad del pan. A diferencia del proceso de reducción de tamaño, el tamizado no modifica el tamaño de las partículas ni rompe nada. Es una operación unitaria de separación física, cuyo único criterio de clasificación es la dimensión geométrica de los sólidos, donde el material se coloca sobre una superficie perforada, ya sea una malla, que deja pasar a los elementos más pequeños que la abertura, que son más finos, y retiene a los más grandes, rechazándolos o dejándolos como residuos. En los tipos de tamices tenemos los tamices de laboratorio. Estos equipos no están hechos para producir grandes volúmenes, sino para medir y evaluar la eficiencia de los molinos mediante el análisis granulométrico. Tenemos los tamices de malla estándar, los cuales son los clásicos recipientes cilíndricos de acero inoxidable o de latón, los cuales tienen una malla de hilos metálicos entrelazados en el fondo. Sus aperturas comúnmente están rígidamente calibradas bajo normas internacionales. También tenemos los agitadores mecánicos de tamices o los tipos ROTAP, el cual es un equipo motorizado en donde se monta la torre de tamices y se aplica un movimiento doble, una rotación excéntrica horizontal que se usa para distribuir el polvo en la malla, combinada con un golpe seco mecánico en la parte superior que se usa para desaturar las partículas y obligarlas a caer. Tenemos los tamices industriales, los cuales se usan en las plantas de alimentos y están operando casi las 24 horas del día, donde reciben un flujo constante de materia prima, y gracias a esto se dividen según su diseño y su movimiento mecánico. Tenemos los tamices vibratorios, los cuales son rectangulares o circulares. Estos son los más comunes en la industria para trabajar con polvos finos y secos, como las harinas, el azúcar, el almidón o la leche en polvo. Su mecanismo tienen una o varias mallas dispuestas en capas y un motor con contrapesos excéntricos, el cual genera una vibración de alta frecuencia y baja amplitud. Tenemos los tamices rotatorios o de tambor, también llamados trommels, los cuales son ideales para operaciones rudimentarias de separación de partículas grandes o clasificación de alimentos enteros. Su mecanismo consiste en un gran cilindro metálico perforado montado de forma casi horizontal con una ligera inclinación, en donde el tambor gira lentamente sobre su propio eje. Tenemos los tamices centrífugos o de alta velocidad, los cuales están diseñados específicamente para polvos finos que tienden a aglomerarse o que tienen problemas de fluidez. Su mecanismo se radica en el que el alimento entra a un cilindro de malla que permanece fijo. Por dentro, un eje con paletas helicoidales gira a alta velocidad, impulsando centrífugamente las partículas contra la malla. Como procedimiento del tamizado tenemos como primer punto la selección y el montaje de la torre. En esta parte se escoge una serie de tamices normalizados, los cuales se apilan en forma de columna, colocando el tamiz con la apertura de malla más grande en la parte superior y la más pequeña en la parte inferior, terminando con una charola ciega, en este caso al fondo, donde se recolecta el polvo más fino de todos. Como punto número 2 tenemos el pesaje inicial, donde se pesa cada tamiz individualmente en una balanza estando completamente limpio y seco. Como ejemplo, se pueden pesar 100 gramos exactos de la muestra de un alimento. Como tercer punto tenemos la carga y agitación.
Se vierte la muestra en el tamiz superior, se coloca la tapa y se fija la torre en un agitador mecánico de tamices, donde se programa una agitación vibratoria y de golpeteo constante durante 5 a 15 minutos. De esta manera forzamos a las partículas a buscar los poros de las mallas. En el cuarto paso tenemos el pesaje final, donde desmontamos la torre con extremo cuidado y se vuelve a pesar cada tamiz, ahora conteniendo el alimento que quedó retenido en él. En el quinto punto tenemos el cálculo de datos, donde por diferencia de peso obtenemos la masa exacta del alimento retenido en cada malla. Con estos datos calculamos los porcentajes retenidos acumulados y trazamos las curvas de distribución granulométrica. El proceso de tamizado tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, la eliminación de contaminantes. Esta parte es crítica durante la recepción de las materias primas, donde se usan tamices industriales como tamices vibratorios al inicio de la línea con el objetivo de separar las piedras, la tierra, insectos, restos de costales o fragmentos metálicos de los granos flotantes, las frutas o las harinas. La desaglomeración, los cuales son alimentos en polvo almacenados, como la leche en polvo, el azúcar o los almidones, los cuales tienden a absorber humedad y formar grumos. El tamizado permite romper y separar estos aglomerados antes del mezclado o del empaque. En la clasificación de granos y semillas, por ejemplo en la industria del arroz o el maíz, los tamices separan los granos enteros de los granos quebrados, donde el arroz entero se vende a un precio premium, mientras que el quebrado se destina a la producción de harinas o alimentos balanceados para animales. En la molienda de trigo, el tamizado es el responsable de separar el endospermos, los cuales se convertirán en harina blanca fina del salvado, lo cual es la cáscara externa o la fibra, y del germen, lo cual permite clasificar las harinas en integrales, refinadas o semolas. En conclusión, la reducción de tamaño y el tamizado no deben verse como procesos aislados, sino como un binomio indivisible en la ingeniería de alimentos. Mientras el molino aporta la fuerza mecánica para fragmentar la materia prima e incrementar su área superficial, acelerando procesos vitales como la extracción o la transferencia de calor, el tamizado aporta la precisión, actuando como el control de calidad que impone el orden en el caos geométrico resultante. En la industria moderna, ambas operaciones operan en un circuito cerrado perfecto. El alimento se muele, el tamiz lo clasifica, y lo que queda retenido por ser demasiado grande regresa automáticamente al molino. Es gracias a este equilibrio exacto entre la acción y el control que la industria logra optimizar su consumo energético, proteger su maquinaria de contaminantes y sobre todo garantizar que alimentos tan cotidianos como la harina, el café o el chocolate tengan siempre la misma textura, solubilidad y calidad en nuestra mesa.